Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes.
Hola chicos, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran hoy? Hola, profe, ¿todo bien? ¿Y usted? Bien, por dicha. ¿Los demás cómo están? Hola Julián. Todo bien, profe. Bueno, me alegra muchísimo. Eh, Vamos a iniciar nuestra sesión el día de hoy. Muy buenas tardes a todos. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a nuestra sesión del curso de Física General 2. Y el día de hoy, pues vamos a terminar de abarcar el capítulo 28, justamente en la sección 28.5 y 28.6. También, si me da tiempo, voy a abrir un espacio como para aclarar alguna duda que estén presentando en algún punto. Profe, antes de iniciar, ¿puede pasar la presentación de esta, de fuentes de campos magnéticos? Ajá, ya se las paso. Listo. Voy a esperar que les llegue. Creo que ya. Sí, profe, listo. Listo. Ok. Ok. Vamos a... Ajá. Me escribió, pero no sé. Un segundo, a ver qué quieren. Ok. Ahora sí, ya voy a iniciar. Eh, Justamente estábamos hablando, pues, justamente de la corriente y ahora vamos a hablar de esa corriente eh, de una espira circular, ¿verdad? El campo magnético en una espira circular. ¿Ok? Eh, para agregar a los compañeros. Ya, ahora sí. Ok, entonces, bueno, hay ciertos aparatos en los que nosotros podemos, pues justamente, encontrar bobinas de alambre con un gran número de vueltas espaciadas tan estrechamente que cada vuelta va a estar muy cerca de formar una espira plana circular. Ok, como por ejemplo los timbres, los transformadores, los motores. En todos esos electrodomésticos podemos encontrar, pues, justamente este tipo de espiras. En estas bobinas, ¿verdad? En las que estamos hablando, en ese tipo de electrodomésticos donde observamos este tipo de bobinas, se utiliza una corriente para generar un campo magnético, ¿ok? Entonces, por lo tanto, es conveniente obtener una expresión para el campo magnético que produce una sola espira conductora circular portadora de corriente o para n cantidad de espiras circulares que están pues muy cerca de ser una espira plana dada su conformación geométrica.
Justamente en el capítulo 27, si no me equivoco, se consideró la fuerza y el torque sobre una espiral de corriente de este tipo colocada en un campo magnético externo generado por otras corrientes, y ahora vamos a obtener el campo magnético generado propiamente por la espira. ¿Ok? Ahí podemos ver a nuestra derecha de la presentación una figura, ¿verdad? Y justamente lo que esa figura es un conductor circular de radio A, y una corriente I se hace circular por la espira a través de los dos alambres largos y rectos colocados lado a lado. Las corrientes en estos alambres van en sentido opuesto, y sus campos magnéticos, pues podríamos decirlo que por geometría se podrían casi que cancelar. ¿Ok? Para encontrar el campo magnético en el punto P sobre el eje de la espira a una distancia X del centro, usamos la ley de Biot y Savart, ¿ok? Que fueron las ecuaciones que estuvimos analizando anteriormente en la sección 28.4. Como se observa en esta figura, también tenemos un diferencial de longitud y un vector R, ¿verdad? Un vector R propiamente, que son perpendiculares, y la dirección del diferencial del campo generado por el elemento del diferencial de longitud en particular se encuentra en un plano XY. ¿Ok? Ya nosotros, pues anteriormente habíamos observado cómo calcular justamente esa distancia. En este caso sería pues, Pitágoras meramente, que sería x al cuadrado más al cuadrado. Ok, y por lo tanto la magnitud del diferencial del campo debido al diferencial de la longitud va a estar determinado por esta expresión matemática que, perdón, voy a hacer esto más grande para poderlo apreciar muchísimo mejor. Va a estar determinado por esta expresión matemática que habíamos trabajado anteriormente. Oh. Ok, a partir de esto, de esta ecuación de Biot y Savart, entonces podemos decir que si el diferencial de longitud es perpendicular al radio, podemos reajustar esa ecuación de esta manera. Por lo que las componentes del diferencial del campo magnético van a estar en X determinadas por esta expresión y en Y determinadas por esta otra expresión. El campo total en P va a tener solo una componente en X, que es perpendicular al plano de la espira. Es por esta razón que para cada elemento del diferencial de longitud hay otro elemento correspondiente en el lado opuesto de la espira con dirección opuesta. Estos dos elementos hacen contribuciones iguales a la componente X del diferencial del campo magnético. ¿Ok? Pero dan componentes opuestas perpendiculares al eje X. Así entonces, todas las componentes perpendiculares se cancelan y solo sobreviven las componentes en X. Regálenme un segundito, por favor. Ahora sí, disculpen. ¿Ok? Entonces es por esa razón, bueno, que pues solamente vamos a tener componentes en X, en este caso, este anillo que vemos ahí. ¿Ok? Para obtener justamente la componente X del campo total, el campo magnético total, justamente integramos esta ecuación. ¿Ok? Esta que tenemos acá. Y entonces incluimos todos los elementos del diferencial de longitud alrededor de la espira. Todos esos elementos de esa expresión, excepto el diferencial de longitud, son constantes, por los que se pueden pues propiamente sacar de la integral para obtener entonces esto que estamos acá, esta expresión que tenemos acá.
¿verdad? Y a partir de la integral, ¿verdad? De longitud, que es justamente la circunferencia del círculo, o sea, el diferencial de longitud es igual a 2pi por a, finalmente podemos obtener esta expresión para el eje de una espira circular. Esta que tenemos acá. ¿Okay? En este caso también es importante recalcar que la dirección del campo magnético sobre el eje de una espira portadora de corriente está dada por la regla de la mano derecha, ¿verdad? Si cerramos los dedos de la mano derecha alrededor de la espira en la dirección de la corriente, el pulgar derecho va a apuntar justamente en la dirección del campo. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Profe, una duda que no entendí muy bien. En este caso, o sea, es el caso de este ejemplo es que se cancela la componente en Y. Ajá, exactamente. ¿Qué ejemplo podría ser en el que no se cancelara y si hubiese una componente en X y en Y? Para efectos de nuestro curso, solo nos va a interesar estos casos que son meramente geométricos, por lo que, pues, siempre vamos a poder aplicar estas ecuaciones que tenemos acá. Y puede haber otra vez un caso en el que no sea la componente en Y en que se cancele, sino la X. Sí, pero sería justamente esa misma expresión, pero en X, ¿verdad? Ujú. Vea que es básicamente lo mismo por la geometría de la figura. Inclusive podría ser que yo tenga en vez de un plano XY, un plano ZY o un plano ZX, ¿verdad? Pero alguno de esos planos siempre se me va a cancelar. Hasta aquí hay dudas. ¿Dudas? No, pero por el momento no. Ok. En el caso de, bueno, cuando tenemos el campo magnético sobre el eje de una bobina, ok. Estas por lo general, pues, vamos a imaginar que tienen n cantidad, eh, n cantidad de espiras, ¿verdad? Y justamente podemos decir que se cumple lo que habíamos dicho anteriormente, que la separación entre estas es tan pequeña que justamente podríamos decir o asegurar que estamos trabajando con una bobina plana, ¿ok? Por lo que si deseamos entonces averiguar cuál es el campo total debido o producido por esa cantidad de espiras, ¿ok? Podemos decir que por una espira pues sería esta expresión. Y por n cantidad de espiras volvería a ser la misma expresión porque lo que debemos de hacer es justamente multiplicar el número de espiras para obtener ese campo magnético. ¿Ok? En el caso, ¿ok? Si nosotros lo que hacemos es encontrar el valor máximo del campo que está en un punto de referencia x igual a 0, es decir, en el centro de la espira o de la bobina, entonces para encontrar ese campo en el centro de la bobina, lo que hacemos es justamente utilizar la ecuación que se encuentra ahí abajo, ¿verdad? Porque ya no tendríamos básicamente una, una distancia de ese punto a donde está el campo. ¿Dudas? Por el momento no. Ok, de acuerdo, perfecto. Entonces, resuelvan ese que está muy sencillo y les doy unos segundos de tiempo.
Profe, ¿cuánto era el valor de mu sub 0? ¿El valor de qué? Mu sub 0. 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro entre amperes. Gracias, profe.
¿Listos? ¿Listos? Ok, revisemos. Dice, una bobina con 100 espiras circulares con radio de 0,60 metros conduce una corriente de 5 amperios. Calcula el campo magnético en un punto a lo largo del eje de la bobina a 0,80 metros del centro. B, sobre el eje, ¿a qué distancia del centro de la bobina la magnitud del campo es igual a un cuarto de la que se tiene en el centro? Entonces vamos a averiguar el punto A. Para el punto A, entonces usamos la ecuación que teníamos anteriormente, que era esta que decía que entonces 0 por L por I con el cuadrado entre 2 por X al cuadrado más al cuadrado elevado a 3 medios. Y entonces en nuestro caso esto sería es 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro entre amperes por 100 por 5 amperes por 0,60 metros al cuadrado entre 2 por 0,80 al cuadrado más 0,60 metros al cuadrado elevado a la 3 medios. ¿Cuánto les dio el campo? A mí me dio 1.1309 por 10 a la menos 4. Ajá. Menos 4, ¿verdad? Me dijo. Ujú. Décimas. Ok, para el punto B, nuevamente volvemos a considerar esta ecuación. Y a partir de ahí, de esa ecuación, lo que podemos decir entonces que esto es 1 sobre x al cuadrado más a al cuadrado elevado a 3 medios y que esto es igual a 1/8 por 1 por 0 al cuadrado más a al cuadrado elevado a 3 medios. ¿Ah? Para despejar en este caso a x, lo que hacemos pues es tomar el recíproco de todo eso y luego elevar a ambos lados
Pues justamente la potencia de 2/3, perdón. Y básicamente lo que obtenemos es que el resultado es X es igual a más o menos la raíz de 3 por A. ¿Y cuánto era el valor de A? 0,6. Ajá, entonces esto es X es igual a más o menos 3 por 0,6 metros. ¿Cuánto da eso? Uno coma 34. ¿Cuánto? 1,34, me parece. Bueno, más o menos. 1,34. ¿Dudas con el ejercicio? No, ninguna. Profe, yo no entendí qué fue esa igualdad que usted hizo ahí de 1 sobre el radio al cuadrado por 1/8 por 1 entre el radio al cuadrado otra vez. A este punto. Sí, el punto B. Bueno, aquí lo que estoy haciendo es justamente tomando esta ecuación, básicamente, ok. Pero como me están diciendo que sobre el eje, ¿verdad? ¿Qué distancia del centro de la bobina? La magnitud del campo es 1/8 de la que tiene en el centro. Entonces, ¿cuál era la ecuación de una bobina en el centro? Ah, ok, ya. Ya entendí, es que no había tomado en cuenta eso. Ah, ok. Claro con eso. Sí, sí, ahora sí. ¿Alguna otra duda? No. Ok. Vamos ahora a hablar entonces de la ley de Ampere. Ok. Básicamente, hasta este momento, pues justamente el cálculo del campo magnético debido a una corriente ha consistido justamente en la obtención del campo diferencial del campo magnético, ¿verdad? Debido a un elemento corriente y luego sumar todos esos elementos diferenciales para determinar el campo total. Este enfoque que hemos usado hasta el momento es justamente análogo a los cálculos para el campo eléctrico que usamos en el capítulo 21. O sea, era como que el mismo principio de superposición. ¿Ok? Para el problema del campo eléctrico, se vio que en algunas situaciones en las que había una distribución de carga con un alto grado de simetría, con frecuencia era más fácil utilizar la ley de Gauss para encontrar ese campo eléctrico. De esta misma forma, existe una ley que nos permite obtener con más facilidad los campos magnéticos generados por distribuciones de corriente con un alto grado de simetría. ¿Okay? Pero la ley que permite hacer eso, en vez de llamarse pues, la ley de Gauss, en este caso es la ley de Ampere, que es de naturaleza sumamente diferente a la ley de Gauss. ¿Okay? La ley de Gauss para campos eléctricos implicaba el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada. ¿Okay? Establecía que este flujo era igual al total de la carga encerrada dentro de la superficie dividida entre la constante de permeabilidad epsilon sub 0. Así, esta ley relaciona los campos eléctricos con las distribuciones de carga.
En contraste, la ley de Gauss para campos magnéticos no es una relación entre campos magnéticos y distribuciones de corriente, ¿ok? Sino que plantea que el flujo de campo magnético a través de cualquier superficie cerrada siempre es igual a cero, haya o no una corriente dentro de la superficie. Por lo tanto, la ley de Gauss referente a campos magnéticos no se puede utilizar para determinar el campo magnético generado por una distribución de corriente en particular. La ley de Ampère no está formulada en términos del flujo magnético, sino de la integral de línea del campo alrededor de una trayectoria cerrada, tal y como se expresa en esta ecuación. ¿Okay? En otras palabras, básicamente ese sería como el resumen de nuestra ley de Ampère. Cuando nosotros trabajamos en el capítulo de 6, ¿verdad?, de física 1, que era justamente la unidad de trabajo, empleamos algunas integrales de línea para definir lo que era el trabajo. Y en el capítulo 23 también usamos para calcular el potencial eléctrico. Para evaluar esa integral se divide justamente la trayectoria en segmentos del diferencial de longitud para cada uno de los cuales se calculaba un producto escalar y se sumaban los resultados. En general, el campo magnético varía de un punto a otro y se debe emplear el valor del campo magnético en la ubicación de cada diferencial de longitud. Una notación alternativa sería también entonces decir que decir justamente que la integral de línea del campo perpendicular por el paralelo por el diferencial de longitud, ¿ok? En cada punto es igual justamente a esa expresión que tenemos ahí, o sea, la ley de Ampère. Y el círculo sobre el signo de la integral, en este caso, lo que nos indica es que se calcula siempre para una trayectoria cerrada. Es decir, una trayectoria cuyo punto inicial y final son exactamente iguales. Básicamente, si nosotros introducimos esta ley de Ampère en un conductor largo y recto, debemos de considerar esta vez el campo magnético generado por el mismo conductor que transporta una corriente I. Tal y como se vio en la sección 28.3, el campo a una distancia R del conductor está determinado por esta ecuación que habíamos nosotros mencionado. Las líneas de campo magnético son círculos con centros en el conductor y entonces vamos a tomar esa integral de línea del campo magnético alrededor de uno de esos círculos con un radio R. ¿Ok? En cada punto del círculo, el campo y el diferencial de longitud son paralelos, por lo que el producto punto del campo por el diferencial de longitud es igual al campo por el diferencial de longitud. Y como R es una constante alrededor del círculo, el campo también es una constante alrededor del círculo. ¿Okay? Otra cosa, ¿okay?, es que también podemos sacar al campo de la integral, y la integral restante es exactamente la circunferencia del círculo. Por lo que entonces podemos volver a decir que la ley de Ampère es exactamente igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. ¿Okay? ¿Dudas con el ejercicio? ¿Dudas con lo que acabo de decir?
¿Dudas? ¿Comentarios? No. No hay ni una sola duda. Está bien, profe. Ok. Voy a buscar un ejercicio entonces. ¿Ok? Resuelvan entonces esto. Profe, no sé qué opinan los demás, pero creo que yo preferiría, al menos en este, hacerlo conjunto.
¿Y los demás qué opinan al respecto? Sí, profe, la verdad igual que el compañero. Ok. Podemos entonces seguirlo resolviendo en conjunto. Vamos a resolver entonces. Vamos a resolver. Entonces dice que un alambre largo recto AB que se ilustra en la figura conduce una corriente de 14 amperes. La espira rectangular cuyos lados largos son paralelos al alambre conduce una corriente de 5 amperes. Encuentre la magnitud y dirección de la fuerza neta que el campo magnético del alambre ejerce sobre la espira. Ok, entonces vamos a empezar. Es un ejercicio largo, por cierto. Entonces, vamos a empezar justamente recordando que la fuerza magnética sobre un elemento diferencial de alambre de L que transporta una corriente I va a estar dada por la expresión diferencial de fuerza. Que es igual a la corriente por el diferencial de longitud por el producto cruz del campo magnético, ¿verdad? Donde el campo magnético es justamente donde se encuentra el diferencial del alambre. Ok. Vamos a etiquetar cada uno de los segmentos rectilíneos que forman la espira rectangular, justamente como 1, 2, 3 y 4. En los lados izquierdo, okay, vamos a decir entonces, mira. Entonces decimos que mi lado izquierdo es el lado 1. Ok, en el lado superior es el lado 2. Ok, en el derecho es el 3. Y en el inferior es el 4. Okay, ustedes lo pudieron haber hecho pues, con cualquier numeración. Ok, pero esto solo lo hago para entonces hablar justamente del diferencial de fuerza en cada uno de los segmentos que tenemos ahí. Entonces, el diferencial de fuerza 1, o bueno, el campo 1, es igual a la corriente 1 por el diferencial de longitud 1 por el campo 1. Ok, eso sería. El 2 es básicamente lo mismo, ¿verdad? Sería el diferencial de fuerza del campo 2 por la corriente, que es igual a la corriente 2 por el diferencial de longitud 2 por el campo 2. El 3 es igual a la corriente 3 por el diferencial de longitud 3 por la corriente 3. El diferencial 4 es la corriente 4 por el diferencial de longitud 4 por el campo. Ok. Entonces, justamente, ¿verdad? Las fuerzas magnéticas que sienten los elementos diferenciales 1, 2, 3 y 4 de corriente sobre cada uno de los alambres debido al campo magnético que produce el alambre AB va a estar justamente pues expresado por esas razones.
Como la espira es cerrada, sabemos que la corriente 1, 2, 3 y 4 es exactamente la misma, que son 5 amperios, y que a partir de aquí la corriente en cada uno de los lados, entonces será exactamente igual. Los diferenciales de longitud son verticales u horizontales, dependiendo de el lado que estemos trabajando, y tienen una dirección de acuerdo al sentido de la corriente en cada uno de los alambres. Por lo que entonces, para nosotros, ¿ok? El diferencial de longitud 1 es igual al diferencial en Y de J. Diferencial de longitud 2 es igual a dx. Y el diferencial de longitud 3 es igual a dy menos j. Y el 4 es igual al diferencial en x menos. ¿Ok? Sin embargo, justamente los campos magnéticos 1, 2, 3 y 4 son diferentes en cada uno de los lados de las espiras, ¿verdad? Porque estamos en una fuente de alambre rectilíneo AB y la magnitud va a depender de la distancia desde dicho alambre. El alambre recto AB es muy largo, de manera que pues, puede considerarse longitud infinita. Para determinar el campo magnético que produce, vamos a usar la ley de Ampère. Entonces vamos a decir, bueno, el campo magnético encerrado por el diferencial de longitud es igual a mu sub 0 por I encerrado. ¿Ok? Vamos a escoger como espira amperiano una circunferencia de radio Y ubicada en el plano XY. ¿Ok? De modo que su eje de simetría coincide con el alambre infinito. Además, escogemos el sentido alrededor de la espira de modo que sea contraria a las manecillas del reloj. ¿Ok? O sea, que más o menos lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ok? Para nosotros, eje Z, como acá. Ahí. Vale. Z. Entonces, para nosotros también, lo que tendríamos aquí sería lo siguiente. Bueno, esto es Y, esto es Z, esto es X. Tenemos acá el sentido de las manecillas opuestas a las manecillas del reloj. O sea, que es decir, que aquí lo que tendríamos sería el diferencial de longitud y la corriente. Sería justamente
en este sentido. ¿Ok? Y el campo que estaría pues como por acá. ¿Ok? De ese modo, pues entonces nosotros sabemos que la integral cerrada de B por el diferencial de longitud es igual segundo porque se me va a apagar la tableta. ¿Ok? Entonces esto sería igual a el campo por el diferencial de longitud por el coseno de cero. ¿Ok? Y por lo tanto, bueno, el campo como es uniforme, sería sale la integral y me queda la integral del diferencial de longitud, que esto sería entonces igual a B, y como estamos hablando de la circunferencia, sería 2πy, ¿ok? En otras palabras, esto sería exactamente igual a mu por la corriente encerrada, ¿ok? Donde justamente, entonces para nosotros B sería igual a mu sub 0 por la corriente encerrada entre 2πy. Y justamente, bueno, pues la corriente encerrada es justamente 14 amperes. Volviendo entonces a la expresión anterior, a las que teníamos acá, ¿verdad? Podemos comenzar a acomodar y a decir, bueno, el diferencial de fuerza para el campo 1 es igual a I1 por dy en J por el producto cruz D menos B1 en K. ¿Ok? Y entonces esto sería igual a menos I1 por diferencial en Y por B1 y esto sería justamente J por K. Esto es I. Ok, entonces esto me queda justamente menos I1 de Y B1 en I. Ok, para la fuerza 2 del campo 2, entonces esto sería el diferencial de la fuerza del campo 2 es igual a I2 por dx y okay, por menos B2 K. Ok, entonces esto sería igual a menos I2 por dx B2 y por K. Esto sería menos J.
Y por lo tanto, entonces esto es igual a I2 por dx B2 J. Me comí un menos. Ok, menos J. Para la fuerza del campo 3, esto sería I3 menos dy en J por menos B3 K. Entonces esto es I3 dy B3. Ok, J por K. Nuevamente vuelvo a hacer I. Entonces esto es I3 dy B3 I. Y ahora la fuerza para el campo 4. Eso sería entonces I4 por menos dx I por menos B4 K. Y esto es igual a I4 por el diferencial de X por B4 por I por K. Sería menos J. Y esto es igual a menos I4 de X B4 en J. Ahora vamos a integrar cada una de ellas para obtener entonces ahora sí el campo. Y esto sería la fuerza del campo en 1 es igual, y vamos del menos D a D, menos D a menos D, y esto es igual a menos I1 por dy por P1 en I. ¿Ok? Y esto entonces va a ser igual a menos la corriente 1 por mu sub 0 por la carga encerrada por la corriente encerrada, perdón, en I entre 2pi igualado de menos D a D, de menos D a menos D. ¿Ok? Y esto sería igual, bueno, con respecto al diferencial de y entre y. Y esto es entonces a menos
la corriente 1 por mu sub 0 por la corriente encerrada entre 2pi por el logaritmo natural de d entre d en I. ¿Ok? Eso para la fuerza 1. Para la fuerza del campo 2, esto sería la integral que va de L medios a menos L medios. Ok, esto sería por y al cuadrado de X por B2 en J. Ok, entonces esto sería igual a I2 por mu sub 0 por la corriente encerrada en I entre 2pi d. Ok, y entonces esto integrado de L medios entre menos L medios por dx, por diferencial de x. Y esto nos estaría dando justamente que es igual a la corriente 2 por mu sub 0 por la corriente encerrada entre 2pi entre 2pi d. Ok, en I. Ok, vamos ahora con la fuerza del campo en 3. Esto sería de menos d a t. Okay, de I3 por el diferencial de Y por B3 en I. Ok, entonces esto sería igual. Sale toda esta expresión. Un sub 0 por la I encerrada en I. Entre 2pi. Evaluado de menos d a d a menos d. Y donde esto sería, obviamente, el integral, el diferencial de y entre y. Ok, entonces esto vuelve a ser I3 por mu sub 0 por la carga encerrada. Ok, entre 2pi. Ok, y aquí sería por el logaritmo natural de d sobre d en I. Ok, vamos con la fuerza 4. Esto sería evaluado la integral de L medios entre menos L medios de menos I a la 4 y 4 por el diferencial de X por B4 en J. Ok, entonces esto vuelve a ser igual a
menos I4 por mu sub 0 por por una corriente encerrada. Ok, en I por 2pi d en la integral de L medios menos L medios. Ok. De X, donde esto es igual a menos I4 por mu sub 0 por I encerrado ¿ah? Por la longitud en I entre 2pi d. Ok, y ahora sí, ¿verdad? D es justamente la distancia entre el alambre AB y el lado 2 y D para la distancia entre el alambre AB y el lado 4, así como L para el largo de dichos lados. Entonces, ahora solo nos queda sumar todos estos resultados, que sería básicamente entonces sería la fuerza campo 1, la fuerza del campo 2, la fuerza del campo 3, la fuerza del campo 4. Ok, entonces esto sería justamente, esto es menos I1 por mu sub 0 por I encerrado entre 2pi por el logaritmo natural de D entre D. Ok, más corriente 1 por mu sub 0 por la carga encerrada por la longitud entre 2pi por D. Ok, más la corriente 3 ok, por mu sub 0 por la corriente encerrada entre 2pi por el logaritmo natural de D sobre D. Ok, más, no, sí, más esto en menos I, más menos I2 por mu sub 0 por la corriente encerrada por L entre 2pi D en I. Ok. Profe, ¿y 2 o I4? Perdón, 4. Ok, entonces ahora sí, eso sería igual. Cuando hacemos toda esa suma, esto sería exactamente igual. Ahí, que es la misma para todo para todas las piras. Y por mu sub 0, por la corriente encerrada, por L, entre 2pi, por 1 entre D, menos
1 sobre D en I. Ok, esto es igual a mu sub 0 por los 5 amperes por los 14 amperes, que es la suma de todas las corrientes, por 0,20 metros de 2 pi. Ok, esto sería 1 sobre 0,026 menos 1 entre 0,10. Y todo esto en I. Y por lo tanto, esto nos daría aproximadamente 7,97 por 10 a la menos 5 newtons. ¿Ok? Y ese sería básicamente el ejercicio como tal. ¿Qué ejercicio más feo, me dice? Chicos? ¿Me ¿Dudas? puede poner la diapositiva anterior para terminar de copiar algo? Sin palabras, dice Andy. Ay, Listo, profe. Gracias. gusto. ¿Dudas con el ejercicio? No, nada. Quiero ver un toque de enunciado porque creo que no leí bien. ¿De dónde sacamos L medios? Y sí, ¿de dónde sacamos la distancia de L medios? Esto que está aquí, ¿verdad? En base a la figura. Ujú. Ok, entonces ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno, voy a buscar otro ejercicio. Profe, ¿me escucha? Ajá, sí. Ah, que es que estaba tallando con el micrófono. No, que no tenía dudas. Hasta ahora lo escuché.
Ah, muy duro el ejercicio. Horriblemente feo, pero ahí, ¿qué se puede hacer? Bueno, pero ya. Ya ahorita terminan este curso. Alabado el de arriba. Ya casi, ya casi. Porque estoy buscando un ejercicio bonito. Profe, me sorprendió que la tarea fuera, bueno, que sea desde circuitos y eso. Yo creí que iba a ser sobre campos magnéticos. ¿Por qué pensó que iba a ser de campo magnético? No sé, como el segundo quiz fue sobre circuitos, creí que no lo iban a evaluar más. No, en realidad la otra tarea, el otro quiz es de campo magnético y me toca hacer el ejercicio a mí. Ah, Estaba en eso. Tengo que hacer un ejercicio bien bonito. Fácil, dijo. Bonito, dije. Buena nota, profe, fácil, gracias. Tenía 3 ejercicios en mente, pero no he logrado decidirme. ¿Qué es? Que para esos ejercicios de cátedra le pidan a los profes así al azar que hagan un enunciado. No, al azar no está programado, digamos. A uno le dicen que es lo que tiene que hacer desde el inicio del semestre. Ya uno sabe qué hay que hacer. Entonces, ya yo sé qué hay que hacer, qué tenía que hacer yo en cada una de las cátedras. Profe, podría poner uno de los que hemos visto en clases casualmente. Era parecido, muy parecido a lo que vimos en clase. De hecho, vieras que es curioso porque ese capítulo que me tocó, en realidad no hay nada como feo o como que usted diga, ay, no, qué es esta cosa tan fea, no, no puede ser, ¿no? Pues ahí ando tratando de averiguar por la vida qué pongo. Por eso es que ha sido muy difícil. Este que está facilito. Para eliminar el atontamiento pasado. Esperen que estoy guardando la presentación porque me da miedo que se me borre. Ya saben que me ha pasado. Y luego ya se me reclama uno y otra vez. Uy, qué feo se ve eso, esperen. profe, y el nivel de esta tarea está, o sea, sí se le nota el cambio con respecto a la primera, como que está más, Más eh, nivelado. sí, sí, más nivelada, más sencillita, tal vez. Sí, sí, en realidad que sí. Es notorio. Resuelvan ese que tienen ahí, por favor. No es nada del otro mundo. Ya ustedes saben. 5 minutos.
¿Listos? ¿Están listos, chicos? Revisemos entonces. Y sabemos que, bueno, pues la ley de Ampere, bueno, dice que un niobio se convierte en un superconductor cuando es enfriado por debajo de 9K. 9 Kelvin, su superconductividad se destruye cuando el campo magnético superficial excede de 0,100 teslas. Determine la corriente máxima que puede llevar un alambre de niobio de 2 milímetros de diámetro y mantenerse como superconductor en ausencia de cualquier campo magnético externo. Entonces sabemos que es igual a mu sub 0 por I. Y que en este caso, bueno, pues I para nosotros sería igual a 2pi por R por B, ¿no? Entre mu sub 0. Porque estamos hablando de un superconductor circular, perdón. Y para nosotros sí sería igual a 2pi por 1 por 10 a la menos 3 metros por 0,100 teslas entre 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro entre amperes. ¿Cuánto sería ese valor de la corriente? ¿Cuánto es eso? ¿500? Ajá. 500 amperes. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Nada. Ok. No, profe. Bueno, chicos, entonces, si no hay más dudas, si no hay más comentarios, no me queda más que despedirme de ustedes y desearles un feliz fin de semana. Espero que se encuentren bien y que logren estudiar un poquito este fin de semana. Gracias, profe. Con gusto, hasta luego.